Van a estar aproximadamente unas 6 horas orbitando la Luna y van a estar pasando por la zona oculta. Esta zona oculta es El uno... lado oscuro de la luna, como dice la canción de... ¿no? Exactamente. Y en esa parte vamos a perder la comunicación con toda la tripulación. Van a ser 45 minutos de bastante tensión porque el tema de la telemetría, el telecontrol y saber el estado de los astronautas cada minuto, cada segundo es primordial para el éxito de una misión. Pero esto se va a interrumpir durante 45 minutos porque la Luna... Para los que nos ven por televisión y nos siguen por las redes sociales, pueden ver que en la pantalla posterior de este estudio Exitosa Radio hay una imagen extraordinaria de la Luna, ¿no? De la Tierra vista desde la Luna. Y le hemos puesto, y está con nosotros Natalie Rojas Banete, y es la primera astronauta análoga peruana. Ella nos va a explicar qué significa esto. Y es un día importante, ¿no? Porque hoy día el Artemis 2 llega a la órbita de la Luna, ¿no es cierto? Bienvenida. Muchas gracias, Nicolás. Es un gusto y tal como mencionas, hoy la tripulación Artemis 2 está a punto de convertirse en la más lejana de toda la historia humana. Alcanzarán más de 406.000 kilómetros de distancia de la Tierra, más de 406 millones de metros muy lejos de aquí de la Tierra. Y para ponerlo en perspectiva, pues la Tierra se va a ver como un punto azul desde toda la inmensidad. Y van a aproximadamente llegar a este punto a las 6 de la tarde del día de hoy. A las 6 de la tarde del día de hoy. Exacto. Ahora, el objetivo de esta misión no es alunizar, no es aterrizar en la Tierra, sino orbitar, ¿no es cierto? Dar vueltas alrededor de la Luna, ¿no es cierto? Exactamente. Es uno de los objetivos principales la toma de fotografías, la toma de cerca de toda la superficie de la Luna, porque tal como había mencionado anteriormente la astronauta Christina Koch, una de las partes más interesantes es que la Luna, al no tener una atmósfera, es como una base que ha podido registrar toda la historia desde hace 1.000 millones de años atrás, los meteoritos que han caído, incluso la posibilidad de vida hace muchos años atrás, aún queda registrada en la Luna. La huella de Neil Armstrong sigue ahí. Entonces, sigue ahí, ¿no? exacto, entonces es un punto bastante interesante y más allá de eso también se va a analizar el tema de la supervivencia del ser humano, cómo se adapta a ese tipo de entornos tan hostiles y la compatibilidad que puedan tener en equipo. Ahora, tú dices que no hay atmósfera, es decir, no hay ninguna barrera de protección, digamos, contra nada, ¿no? Exacto, y esa es una de las partes más complicadas de esta misión por el tema de la radiación. Lo que ahora se va a hacer en unas horas es aprovechar la gravedad de la Luna para poder volver a casa. Van a estar aproximadamente unas 6 horas orbitando la Luna y van a estar pasando por la zona oculta. Esta zona oculta es el lado oscuro de la Luna, como dice la canción de... Exactamente. Y en esa parte vamos a perder la comunicación con toda la tripulación. Van a ser 45 minutos de bastante tensión porque el tema de la telemetría, el telecontrol y saber el estado de los astronautas cada minuto, cada segundo es primordial para el éxito de una misión. Pero esto se va a interrumpir durante 45 minutos porque la Luna actúa como esta barrera, no permite el paso de las señales. Entonces va a ser un día bastante tenso, pero también bastante interesante. Ahora, cuéntanos sobre ti. O sea, estás con un uniforme particular. O sea, ¿qué eres exactamente? Soy astronauta análoga con el cargo de comandante. Realicé esta misión en Polonia en el año 2024 junto con una tripulación mexo-peruana en la cual tuvimos el entrenamiento mediante una compañía polaca donde se centran en entender la adaptabilidad del ser humano en entornos hostiles. En este caso, comandé la tripulación análoga a Marte. Se caracteriza un hábitat análoga en la zona de Cracovia, en Polonia,
que tiene condiciones muy similares a Marte en temas de temperatura, en temas de CO2, en temas de también la adaptación mientras uno está en ese viaje de entrada y reentrada. En mi caso tomé el entrenamiento dentro de la milicia polaca, que es el tema de la centrífuga humana, de las fuerzas G. Eso quiere decir que cuando uno está en la fase de lanzamiento en el cohete, sufre ese cambio de presión, y es bastante interesante porque se analiza cómo va cambiando todo tu entorno. O sea, se hace una especie de reproducción de cómo sería el ambiente que te vas a encontrar en Marte, y a partir de eso, cómo reacciona el cuerpo. Bueno, pues esa información es valiosísima, ¿no? Totalmente. Es que ninguna tecnología, ningún ser humano, ningún protocolo, absolutamente nada se envía al espacio sin antes probarlo aquí en la Tierra. Los astronautas han entrenado durante años para poder ser capaces de solucionar cualquier problema en el espacio. Lo que ha sucedido con el baño hace unos días atrás y se ha podido solucionar fue gracias a que se han entrenado todos los peores casos de escenarios que han podido suceder en el espacio antes aquí en la Tierra. Pero lo que es extraordinario es que esta chica, esta astronauta, ¿cómo que se apellida? Christina Koch. Christina Koch, es la primera mujer, ¿no es cierto?, en hacer esta travesía, y además ha sido la primera en dar una entrevista como la que se ha dado, ¿no es cierto? Es fantástico. Exactamente, y justo tienen ahí como este detrás del nombre Artemis. Artemis, dentro de toda la mitología griega, es la hermana gemela de Apolo, y Artemis en este caso busca llevar a la primera mujer y al primer hombre de color al alunizaje. En este caso están todavía en la segunda fase, para la tercera se espera ya el alunizaje. Ahora, llama la atención, por si acaso, para los que nos escuchan por radio, el pelo de Natalie es inmenso. Y tú me decías que eso es por un experimento que están haciendo, ¿no? Sí, justo durante el hábitat análogo allá en Polonia, uno de los puntos que se quiere llegar a entender es plantear la hipótesis de cómo nosotros, como humanos, simplemente utilizando nuestro cuerpo, podemos llegar a sobrevivir. Y obviamente, dentro de toda esta fase de entender la supervivencia, está el tema de la electricidad. Y nuestro cabello es un medio, es un entorno que puede permitir el paso del transmisor, ¿no es cierto? Exacto, el paso del fluido. O sea, como los filamentos de cobre, de oro, que son tan valiosos ahora, de plata para la transmisión. El pelo humano, ¿no es cierto?, es transmisor. Exactamente. Todavía no hemos llegado a producir voltajes de alta gama, pero estamos probando cómo Ahora, hacer tú que se dices espalde estamos más. porque tú eres parte del proyecto, ¿no? Sí, o sea, ¿cuál es tu función en este momento exactamente? En mi caso, como ingeniera, soy de San Marcos, ingeniera electrónica, y justo por esa parte se me encargó a mí la doctora Ágata, quien es la que lidera todo este tipo de entrenamientos durante muchísimos años. Nos designa proyectos y nos designó durante la misión. Obviamente se tiene que tener fases y ya estamos en la fase de validación. Ahora, ¿esto qué significa? Que eventualmente en algún momento, cuando este proyecto progrese, ¿tú podrías también ser parte de una tripulación que viaje al espacio o no? Podría ser, existen muchas posibilidades, pero el tema más importante de utilizarnos a nosotros mismos es el hecho de evitar llevar más peso del que se pueda. Sí, tenemos que ir a la franja electoral, discúlpame, Natalie, regresamos inmediatamente contigo, está interesantísimo esto. Vamos a la franja, regresamos. Ponerse a situaciones extremas, ¿no es cierto?, distintas a las que tiene uno en la Tierra. Pero esto supone una preparación física. Y por ejemplo, la apnea, ¿no es cierto? Para los que no lo saben, la apnea es zambullirse en agua o bajo otra forma que también existe y dejar de respirar, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede resistir un ser humano sin respirar, sin que esto dañe su cerebro, ¿no? Sin que dañe el cerebro, la media son 3 minutos, pero existen récords de mucho más de 3 minutos.
claro que se necesita un entrenamiento bastante fuerte, sobre todo con el tema del control mental. Aquí la fuerza y la decisión influye bastante, porque no es únicamente que necesitas aguantarte la respiración y ya, sino también es poder utilizar la fuerza e ir contra la fuerza del agua para bajar más y estar sometido durante todo ese entorno también a temas de presión. Entonces se trabajan durante meses el tema de meditación, de control de respiración y también... Claro, porque yo me imagino, yo he tratado de meterla viendo un programa de la televisión española donde un tipo ¿cómo es que se llama este programa de Antena 3 que es de retos y que es brutal porque ha habido una persona que pasó los 5 minutos debajo del agua, una cosa pero bárbara, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tolerar eso? Es todo, está en la capacidad, no solo de resistencia, del entrenamiento físico, de tu preparación, tu capacidad respiratoria, sino sobre todo tu capacidad mental ¿no? Exacto. De gestionar una situación tan extrema, ¿no? Exacto, y eso influye bastante en la convivencia, porque ahora están 4 astronautas en una nave de 5 metros de largo y 3 metros de alto, y el espacio personal durante 10 días cambia drásticamente. El tema de la alimentación influye bastante, el tema de la cercanía con los seres queridos influye. Entonces, todo ello es bastante interesante de cómo hacer sentirlos cercanos a la Tierra cuando están en el punto más lejano que el humano ha podido llegar. Y para ello utilizan diversas estrategias. Les han permitido llevar fotografías de sus seres queridos, les han permitido llevar incluso una Biblia, dependiendo de lo que les haga sentir más humanos y lo que les haga recordar quiénes son ellos y por qué están ahí. Ahora, hay una historia que muy poca gente conoce. Ha habido peruanos en la historia o sea, el doctor Carlos Monge, por ejemplo, era un médico peruano especialista, entre otras cosas, en el mal de altura, es decir, en el soroche. Y él fue llevado a Estados Unidos por la NASA para que evalúe a los astronautas sometidos a situaciones que se podían parecer en mucho a una persona a más de 4.000 o 5.000 metros de altura, sin oxígeno, sometido a presiones totalmente distintas a la ¿no es cierto?, el nivel del mar. Sí. Y hizo un aporte importante en los estudios más bien médicos, ¿no? Totalmente cierto lo que mencionas, Nicolás. Exitosa. Perú tiene tanta biodiversidad para explorar en temas de territorios, pero también de recursos. Somos casi una potencia en temas de minería y es justo lo que en unos próximos años se va a estar explorando en el espacio, cómo aprovechar los diamantes, cómo aprovechar estos asteroides que contienen plata, níquel, para poder traerlos a la Tierra y explorar nuevo tipo de tecnologías. Con el tema de la biodiversidad se habla muchísimo de la papa, de cómo la papa se puede utilizar para alimentos, para combustible, para arquitectura incluso de zonas en Marte o en la Luna. ¿Por qué? Porque la papa, al crecer en estas zonas altoandinas del Perú, están pues expuestas a niveles altísimos de temperaturas. Y de cambios, además de temperatura, Exacto. porque pasa de un sol abrasador a un frío, pero así. Exacto, y ¿no? naturalmente, prácticamente, eso es lo que sucede en Marte o en la Luna. Entonces, la papa es un punto clave. Incluso existe un instituto únicamente que se dedica a estudiar la papa aquí en Perú, quien ya ha trabajado con NASA anteriormente. El Instituto Internacional de la Papa, que es cuando se habla de que tenemos más de 3.000 o 4.000 especies, ha habido gente durante muchos años investigándolo, ¿no? Muchísimo. Y recuperando incluso, ¿no es cierto?, genéticamente, ¿no?, especies perdidas. Ahora, ¿cuál es tu sueño personal? Mi sueño ahora es sentar las bases aquí en Perú con respecto a lo que es la industria y educación espacial. Actualmente estoy de la mano con la primera generación de ingenieros aeroespaciales, de futuros ingenieros aeroespaciales de la Universidad Nacional de Ingeniería, y con ellos pues aspiro a que puedan realmente llegar a plantar aquí en Perú, con los cerebros peruanos, con los recursos peruanos, con la tecnología peruana, en tema de
de la potencia que puede llegar a ser Perú. Estamos en una zona estratégica, estamos cerca del Ecuador para realizar lanzamientos y es una bendición única que tenemos y desaprovecharla sería algo absurdo. Entonces, con el próximo proyecto del puerto espacial estamos más cerca de ese sueño. Claro, es que nos enfrentamos al mismo problema. Yo hablaba, por ejemplo, de que la oportunidad que nos da el puerto de Chancay y el boom de los minerales asociados a la electromovilidad, lo que nos permitiría es construir carros eléctricos en el Perú, como ya lo está haciendo empezando a hacer una fábrica china, BYD, ¿no? Que va a fabricar en el Perú autos para vender en el mundo, autos eléctricos. Pero necesitamos ingenieros, necesitamos técnicos, necesitamos electricistas. No los tenemos, ¿no es cierto? O hablaba de los trenes, necesitamos tejer la más grande red ferroviaria, siendo consciente que no solo estamos integrando al Perú, estamos integrando Sudamérica. Nosotros podemos conectar desde Panamá hasta Argentina y a Brasil y a través de nuestra red ferroviaria, conectándola con la de ellos. Pero para eso necesitamos ingenieros y técnicos y no los tenemos. Va a haber una base aeroespacial en el norte, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y quiénes van a estar ahí? Exacto. Si no sintonizamos nuestra educación, ¿no es cierto? El contenido de nuestra educación con estos retos, no vamos a estar a la altura, ¿no? Totalmente, y lo que va a suceder es lo que ha sucedido en toda la historia del Perú, el tema de la fuga de cerebros. Claro. Entonces, que se le ponga la importancia adecuada a temas de investigación, de ciencia, es primordial. El espacio es la próxima economía. Y quien sepa cómo manejarla desde ahora va a ser la próxima potencia mundial. Y yo estoy totalmente segura de que Perú puede ser parte de ello. Solo se necesita la atención, el foco necesario, porque el talento ya lo tenemos. Ahora, hoy a las 6 de la tarde, hora peruana, es el momento que van a estar exactamente en órbita de la Luna, ¿no es cierto? Y de ahí los vamos a perder como una hora, ¿no? 45 minutos. Que va a haber desconexión total porque van a estar al otro lado de la Luna. Exactamente. Justo acá tengo el plan, cómo lo han estructurado el día de hoy. Y desde las 8:50 de la mañana hasta la 1:45 aproximadamente en hora peruana, se da la fase de activación y preparación. Es donde van a configurar todos los sistemas, ajustan la cabina, se preparan las cámaras. Tienen 28 cámaras integradas y 2 de ellas son Nikon. Y acá van a superar a las 12:56 del mediodía el hito histórico. Van a superar el récord del Apolo 13 y se van a convertir en los humanos que más lejos han estado de la Tierra. Luego inicia el flyby y la observación lunar en el periodo de 1:45 de la tarde hasta 5:47 de la tarde. Acá, durante esas horas, van a observar todo lo que es la superficie lunar, van a identificar zonas en las que han estado el Apolo 12, el Apolo 14 y van a ejecutar más de 30 objetivos científicos. Uno de ellos es uno bastante interesante donde se analiza la saliva de los astronautas antes, durante y después de toda la misión. Y en la fase 3, que es la que me mencionas, la más importante, creo yo, de 5:47 a 6:27 aproximadamente, es la parte de la cara oculta de la Luna. La nave va a pasar por detrás de la Luna y a las 6:02 van a alcanzar el punto más cercano a la Luna, que son unos 7.000 kilómetros aproximadamente, y a las 6:05 alcanzan su máxima distancia de la Tierra, que es el hito superado, los 406.800 kilómetros. Y luego viene ya la fase de reencuentro, que es a las 6:27 de la tarde, donde se va a recuperar la comunicación. ¡Exitosa! Y luego a las 7:35 ocurre el tema de que van a observar un eclipse solar desde el espacio, pero desde la perspectiva de la Luna. Es decir, la Luna va a estar cubriendo el Sol. Y ya para finalizar, en la fase 5 está el cierre del flyby, a las 8:20 de la noche, donde ya termina todo el periodo principal de observación y comienzan, y es muy posible de que hoy tengamos las primeras imágenes de la superficie lunar en alta calidad. Van a poder hacer el envío de estas y ya la nave queda en la trayectoria de regreso a la Tierra por la misma gravedad de la Luna. Lo interesante es que cuando se utiliza la gravedad de la Luna para regresar, no necesitan el combustible, es por la misma fuerza gravitatoria.
Y este sería el cronograma el día de hoy, bastante interesante, creo que es uno de los más tensos durante toda la misión y sobre todo Y los el más regreso importantes. ahí empieza el regreso, ¿no es cierto? Exactamente, sí, hoy mismo empieza el Hoy regreso. mismo, Ujú, van a hacer un amerizaje en el día 10. el 10. Ujú. Es decir, ¿esto cuándo es? El viernes, ¿no? Sí, el 10 El, de abril el o el viernes. 11, dependiendo de cómo Pero vaya la hasta misión. ahora, excepto este pequeño incidente que hubo, ¿no? En el baño, todo lo demás ha marchado, pero, ¿no? ¿Qué, Sí, qué experiencia? ¿No? ¿Tú te imaginas estar ahí o no alguna vez en tu vida? a veces me imagino. Sí, sí. Por lo menos estás haciendo méritos. Muchas gracias, Natalie, por estar con nosotros, A ¿no? ustedes, muchísimas Y además gracias. por llamar la atención sobre esto que yo creo que es tan relevante, ¿no es cierto? Tenemos que salirnos de esto donde estamos. ¿Te has dado cuenta que estamos, o sea, discutiendo si hay baños en los colegios? Por Dios, ¿cómo podemos estar en eso cuando tú, ¿no? Muchas gracias una vez más. Te felicito A ustedes. ¿no? por el trabajo que estás haciendo y por la pasión que le pones.